gusto. Un placer, todos. Mucho gusto. Gracias, Angelina. Recordarte también que tuvimos el súper privilegio de construir juntos también una exposición, la única individual del maravilloso artista Pablo Helguera en Colombia, que fue allí en Espacio Cabe hace ya, ¿cuántos? 2, 3 años, creo yo. Sí, no, total, sin duda, la exposición de Pablo Helguera que, pues nada, fue increíble. Y de hecho que vi que sacó un libro nuevo, el cual sería increíble poder traerlo a Colombia o hacer algo con él. Vi hoy Vamos a ver en si sus redes. logramos convencerlo y sobre todo que logre sacar agenda para que nos acompañe el próximo año en Cúcuta. Él nos preparó una instalación, una intervención sitio específico monitoreada a control remoto en 2017 y la intención es poderlo traer para que forme parte del programa pedagógico. Nosotros desarrollamos un programa de conferencias y de talleres enfocado, por un lado, en el fortalecimiento y la profesionalización de los perfiles del sector propiamente cultural y creativo de la ciudad y desde una lógica también que se expande, que es la lógica que sigue Todos Juntos Aparte, al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Ya lo abordaremos puntualmente, pero la perspectiva de Juntos Aparte, a diferencia de otros proyectos que vamos a mirar ahora, es la de generar escenarios en donde el sector artístico y la ciudadanía del común, en el sentido más amplio, interactúan y participan en igualdad de condiciones en una serie de ágoras públicas en donde se debaten los temas de la frontera y la migración a la luz de la producción artística contemporánea, la crítica cultural, abriendo y detonando sobre todo eso que nosotros hemos querido potenciar mucho, que es el lugar de enunciación desde el kilómetro cero. ¿De qué vamos a hablar que no sea nuestra realidad inmediata antes que hablar de otras cosas? ¿Y quién es mejor para hablar sobre lo que acontece en la frontera que quienes viven, conocen y sienten lo que es ser y estar en la frontera, ¿no? Voy a comenzar, mucho gusto. Primero de todo, gracias a Angelina por la presentación. Sé que vamos un poquito tarde, entonces voy a intentar ser más bien escueto. Yo había previsto o había preorganizado esta charla pensando primordialmente en abordar solo los proyectos y recorrerlos con cierta profundidad. No obstante, la velocidad a la que están pasando las cosas y muy especialmente al hilo de el que es el planteamiento de esta charla, las circunstancias inmediatas que estamos viviendo en los últimos días, incluso en el último día en Colombia, me llevan a replantear la idea y quisiera abordar un recorrido un poco más escueto, pero por un número más amplio de proyectos. Y me gustaría invitarles a que se sientan en la absoluta libertad de intervenir, de interrumpir, de interpelar, incluso en el momento en el que yo pueda estar enseñando un material, etcétera, mantener el micrófono abierto o la mecánica que vos determines como moderadora, Angelina. Durante varios años estuve muy comprometido y estuve metido de lleno en la comunidad activista queer en Barcelona. Formé parte de un grupo de trabajo de pensadores, de performers, de artistas visuales, que llegamos a tener, digamos que cierta prominencia, visibilidad y solidez en el contexto español y me atrevería a decir que en el europeo. Muchas de esas figuras hoy por hoy son realmente como paradigmas de ese movimiento que se llama posporno, de los feminismos queer, anarcopunk, radicales y de alguna manera en el corte de la primera década de los años 2000 mi trabajo empieza de alguna manera a transformarse, no en un sentido de cambio, sino en un sentido de tránsito hacia otros derroteros y empieza como quien dice a ampliar el radio de acción y el interés por alcanzar otros ángulos del ejercicio político de la ciudadanía, en este caso vinculados por un lado a la participación ciudadana, precisamente a la reivindicación a partir de la toma del espacio público. Esa es una de esos temas de interés. Otro es la reconstrucción de memoria histórica, la lectura crítica, el análisis crítico de la memoria histórica como un elemento para interpretar el presente y proponer soluciones hacia futuro.
y otro, precisamente el tema de las fronteras y de la migración como una problemática de carácter universal y que de alguna manera funcionó como anunciación en esas primeras aproximaciones hacia el que sería el regreso a Cúcuta y la puesta de la camiseta, por decirlo de alguna manera, ya aquí en contexto con respecto a el arte como un instrumento de producción de sentido social en contexto. Entonces voy a empezar y les solicito disculpas, soy muy del siglo XX para temas de redes, comparte tu pantalla, volver un poco un 8. Agradezco que me habiliten el compartir pantalla. Me indica aquí Zoom que el anfitrión tiene inhabilitada la función. Bien. Este proyecto que tuvo lugar en el año 2010 y se extendió hasta principios de 2011, se llamaba Composición de Lugar. Era la segunda edición en la que se hacía. Es un ciclo que duró solamente 3 años en el espacio cultural que tenía Caja Madrid en Barcelona, un recinto que hoy por hoy permanece cerrado. Composición de Lugar quería abordar, a partir del respaldo a trabajo de artistas emergentes del contexto de Barcelona, un análisis sobre su posición frente a la práctica artística o frente a los que digamos sería como la cartografía de agentes que intervienen en el mundo o en el sistema del arte. La primera edición, que la desarrolló Manuel Segade, abordaba la posición particular que cada artista tenía frente a la institución y la institucionalidad, y en mi caso yo decidí ampliar este registro a través de un proyecto que se llamaba Audiencias Cardinales, a la relación del artista a través de su trabajo y de su producción con la idea de un público, de un receptor, de un espectador. En ese orden de ideas, el primero de los proyectos fue con la artista de Medellín, residente en Barcelona, Andrea Gómez, y se llamaba Las Habilidades. Les explico, los 4 artistas invitados fueron elegidos en función precisamente de cómo su práctica artística está claramente orientada a establecer un modelo por relación o por omisión con el espectador. Andrea Gómez fue invitada a abordar la participación activa del público. Mireia Saladrigas fue invitada a abordar las actitudes del público. Aníbal Parada fue invitado a abordar la omisión deliberada del público en la concepción del trabajo y del producto artístico, e Iván Gómez fue invitado a analizar cómo se construye el vínculo semiótico entre el paradigma de la imagen que propone un artista y los diferentes marcos de lectura desde los cuales se aproxima un espectador a ese trabajo. En el caso concreto de Andrea Gómez, y este es el motivo por el que quiero introducir esto, ella planteó una falsa narrativa que vinculaba las habilidades posibles y las habilidades fantasiosas que podemos tener las personas, los individuos, a la hora de acometer la realidad. Era un proyecto además que se podía participar a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de email. En ese momento no existía sino Facebook, Instagram estaba en pruebas. Creo que todavía incluso la gente que trabajaba en el espacio de la música y de lo sonoro tenía MySpace. Y básicamente se trataba de la publicación de un periódico, del cual hubo 3 ediciones, en el cual se establecía una narrativa de ficción con estas diferentes habilidades que el público o que los participantes del proyecto incorporando. ¿Qué pasó? Que este espacio estaba situado justo en la puerta de la Plaza Cataluña, que es lugar central de Barcelona, el remate superior de las famosas Ramblas de Barcelona, y que es además un sitio que en aquel momento coincide que se convirtió en la sede de... estoy cambiando de pantalla compartida, no sé si esté ocurriendo, si la estén viendo. Gracias. Entonces, ¿qué pasó? En este momento en el que estábamos sacando las habilidades a la calle y se entregaban justo ahí en la Plaza Cataluña y en otros puntos neurálgicos, en estaciones de metro,
suceden las acampadas, las tomas ciudadanas. Y de alguna manera, este gesto que ya invocaba un tema de empoderamiento del individuo y de conciencia sobre el procomún se vio desbordado por las auténticas urgencias sociales que eran, por supuesto, de una perspectiva o de una lógica mucho más radical y mucho más contundentes de lo que, por un lado, de lo que proponía el proyecto inicialmente y por otro, y muy especialmente, de lo que toleraba y admitía un ente institucional como Caja Madrid al interior, pues, de lo que son los proyectos que cobija y que arropa. Entonces, las habilidades fueron transformadas de manera autónoma. Nos salimos de Caja Madrid, concluimos el proyecto en Caja Madrid tal y como estaba previsto, pero las habilidades se convirtieron en DINOU, este periódico que se superpuso a las habilidades, como podemos ver incluso en la portada, y que consistió básicamente en consignas que se volvían pancartas portátiles, ¿no? Entonces se repartió y se distribuyó el periódico, que inicialmente había sido concebido, como les explicaba, como una ficción narrativa sobre habilidades y sobre potencialidades, para convertirse en consignas directas que atendían a lo que eran los reclamos ciudadanos de ese momento y que funcionaban como una interpelación universal al establecimiento, y se convirtió entonces, por decirlo así, en un instrumento útil y puesto al servicio de esa situación. De alguna manera, fue el proyecto que transformó el perfil de los trabajos que empecé a desarrollar a partir de ese momento. Entonces, después de que tuvimos esa experiencia que fue muy contundente, tuve la oportunidad colectiva en el recinto institucional La Capella, que es un espacio consagrado primordialmente al arte emergente en Barcelona, y planteé una exposición con varios actos que se llamaba Claresil 2012 miligramos. Era una ficción narrativa en donde se ponían en diálogo, por un lado, la idea de un falso medicamento que se llamaba Claresil 2012 miligramos y que estaba compuesto de ingredientes activos clarividencia y resiliencia, entendidos estos como habilidades y como formas de aproximación a la realidad necesarias para hacer ese tránsito hacia el nuevo orden que se vislumbraba y que se estaba imponiendo en ese momento en Europa, ¿cierto? Y lo que planteaba el proyecto era que la exposición, junto con la suma de las actividades que le acompañaban, construían una especie de terapia completa, como quien asiste a una terapia con unos medicamentos y además con unas sesiones de fisioterapia y demás. Y pues al cabo de todo el ciclo, de todo el arco, se presuponía, dentro de esta ficción, que no deja de ser, pues como todo el arte, una comunión voluntaria con el usuario, con el espectador, con el participante en este caso. Y la idea era que quien recorriera todo el arco había hecho, por decirlo así, el tratamiento completo. Entonces vamos a ver un pequeño video que muestra lo que era la exposición. Les voy a contar un poco de cómo se enfocaron esas actividades. El video está en catalán, pero está subtitulado al español. Y luzco un poco gitanillo, lo advierto. Qué vergüenza con ustedes, que deben ser todos súper truchas con la digitalidad. Vamos? Entesa no com a una eina supranatural, ha sortit com a una... En aquest moment ens trobem dins de la Capella de Barcelona a l'exposició Claresil 2012 miligrams. Aquest projecte ha sortit com a resposta des d'una perspectiva del dit i fet al moment en el que ens trobem actualment a la societat, a partir de dos conceptes, el de clarividència, entesa no com a una eina supranatural, però com a la capacitat de veure més enllà d'allò que és evident, i la resiliència. La resiliència és un concepte que ve de la psicologia i que vol dir capacitat per sobreposar-se als cops durs de l'existència, sostenint una actitud i una motivació veritablement positiva. La barreja
barreja d'aquests dos conceptes i la meva impressió de que són actituds essencials en els moments en què ens trobem han sigut el punt de partida. Aquí he creat una ficció narrativa, és aquest fals medicament que es diu Claresil 2012 mil·ligrams, del qual els seus components actius són la clarividència i la resiliència. Entre coneixement i intuïció, he convidat a una sèrie d'artistes a fer els seus apunts d'aquests dos conceptes sobre el temps que estem vivint. Aquesta selecció és el resultat de tenir en compte no només les seves trajectòries o les seves posicions autorials, però també les seves actituds davant de l'existència com a ciutadans socials. Per això que els comentaris que ens han donat des d'una perspectiva molt generosa barregen des d'allò que és merament essencial per l'individu fins a qüestions de caire social bastant ampli, com pot ser lo polític, lo geogràfic, allò històric, o qüestions dels mitjans de comunicació o del món pròpiament artístic. A més del que és l'exposició en la qual ens trobem ara mateix, he volgut desenvolupar un projecte en el qual l'espai no només tingués un display de propostes o d'objectes artístics per la seva contemplació, però que fos també un lloc on poden passar coses, on la gent es troba i on poden ocorrir intercanvis socials i dialèctics. Aquestes activitats que hem anomenat les dosis de Claresil 2012 mil·ligrams barregen actuacions performàtiques, presentacions de vídeo, prepresentacions de material cinematogràfic inèdit o xerrades. Voldria, doncs, convidar-vos a visitar aquesta exposició, a gaudir de cadascuna de les propostes que generosament ens han oferit els artistes participants i acompanyar-nos també a les diferents activitats que tindran lloc durant el mes de maig i el mes de juny aquí a la Capella. Y aquí vemos cómo esa primera dosis del tratamiento era la exposición que acabamos de presenciar y que además tenía para su inauguración un acto de performance poética muy en la línea del trabajo que venimos desarrollando precisamente mano a mano con KB en ese proyecto que llamamos Polifónica Spoken Word en Bogotá, y tuvimos a Actelec, el colectivo Actelec, interpretado en este caso por el filósofo Eloy Fernández Porta, quien hacía un relato, un monólogo absolutamente posmoderno sobre lo que es la saturación informativa y la vida de la hiperconectividad y el vértigo interno y emocional que produce ese estado de alerta constante al que nos somete la hiperconectividad. Teníamos a Rafa Marcos Mota, artista queer, quien hizo la primera versión de la performance que luego pudimos además trabajar y reconducir y de alguna manera optimizar en términos escénicos, lanzar un travesti al espacio que hacía un análisis sobre cómo ciertos cuerpos, a partir de casos paradigmáticos como el joven cantante Joselito, que luego famosísimo de la canción española que luego cayó en las drogas, o Lolo Ferrari, la actriz porno que se
intervino tantas veces quirúrgicamente que acabó básicamente desfondando la capacidad epitelial de su cuerpo por las voluptuosidades extremas que se inyectó, o casos como el de Klaus Nomi o el de Michael Jackson, y hacía un análisis sobre cómo se construye la asimilación de lo deseable y de lo abyecto, de lo orable y de lo indeseable en el contexto, digamos, de los paradigmas sociales frente al cuerpo. Y teníamos Little Hiddens, de la artista y escritora filipina Clara Lobregat Balaguer, quien nos hablaba en una lógica que se podría emparentar muy bien con Colombia sobre el legado de colonial o el legado postcolonial y la influencia católica en la construcción social filipina. La segunda dosis, tuvimos la presentación de la película Full Firearms de la artista británica Emily Wardell, en la cual ella hace una reinterpretación de la leyenda de Sarah Winchester, esta mujer viuda de un hombre muy rico, dueño de unas empresas de armamento muy importantes, que consagró toda su vida después de la muerte de su marido a construir eternamente una casa que nunca terminó en California en honor a los fantasmas de las víctimas producidas por esas empresas que hicieron de ella una mujer muy rica. Luego tuvimos una tercera sesión que estaba muy claramente enfocada en el sector artístico y precisamente tenía la voluntad de convocar a la comunidad para que encontraran en las experiencias que iban a compartir estas propuestas un reflejo y sobre todo un elemento de motivación y de inspiración y de resistencia, ¿no? Para un momento, para un instante como el que se vivía en España, en el que la ficción de un estado del bienestar que iba a ser imperecedera se había borrado de cuajo del panorama, y de la noche a la mañana la ciudadanía en general y muy especialmente el sector artístico se veía confrontado con una realidad y unos retos que eran básicamente inimaginables poco tiempo atrás y que por aquello precisamente parecían en ese momento inasumibles. Entonces estuvimos con José Luis Paulet y Cristina Calderón, quienes presentaron en primicia su obra Los Resilientes, que habla sobre cómo combinar y cómo sobrevivir al hecho de ser padre de familia y artista contemporáneo de manera simultánea. Y tuvimos una conversación entre dos curadores que son muy importantes para mí, Rafael Doctor y Manuel Olveira, que ambos han sido directores, cabezas de proyectos emblemáticos, Hangar en Barcelona, en el caso de Manuel Olveira, por ejemplo, el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-León, o el Espacio -1 del Centro de Arte Reina Sofía, en el caso de Rafael Doctor, y que compartían la condición de haber atravesado a lo largo de su trayectoria momentos de gran figuración, de gran calado, de gran autoridad institucional, pero también momentos de vuelta a la figura del comisario independiente, de vuelta a la subsistencia en términos precarios, de vuelta a la búsqueda de nuevas opciones, oportunidades y proyectos, de vuelta a la autogestión. Esto también como una manera de poner de relieve que las trayectorias que asimilamos en el arte pueden tener picos de visibilidad, pueden tener momentos estables, pero que esos no representan una garantía ni al interior del contexto artístico, ni mucho menos inscritos en un sentido amplio en las normas legales y en los devenires políticos. Y finalmente tuvimos la presentación del Club Bilderberg. Es un documental que en aquel entonces estaba en etapa de producción y tuvimos la oportunidad de hacer una especie de pre-screening que se sometió al escrutinio y a la retroalimentación de la ciudadanía, de la cineasta Queralt Antú Serrano. Nos acompañó el catedrático muy importante en el movimiento antisistema, muy importante en todos los temas de actualización de la crítica política a la derecha, pero también a la izquierda, el catedrático Arcadio Oliveras, y se abordó la experiencia de la reunión que tuvo el Club Bilderberg, que es este club de ultrapoderosos en el mundo, que está además siempre mencionado cuando vienen y se ponen sobre la... Como hemos escuchado la pandemia, pues el Club Bilderberg siempre sale a la luz. Nos parecía pertinente teniendo en cuenta que acababan de hacer su reunión en Sitges, a pocos kilómetros de Barcelona, y que como siempre había estado sometido a un gran secretismo, pues poner de relieve que Bilderberg, cuál era su verdadero alcance y cómo y por qué se gestionan de aquella manera
tan secretista, cercana casi a un oscurantismo medieval en plena época de hiperinformación, ¿no? Las reuniones del Club Bilderberg. Y finalmente cerrábamos con una aparición súbita. Paco Chanivet hizo una reinterpretación del monolito de 2001, Odisea del Espacio, que apareció cuando acabó la actividad. Antes no se había visto en la entrada de la sala. Aquí lo podemos ver. Y la gente era invitada a tocar el monolito, así como ocurría en Odisea del Espacio, como un gesto de resiliencia, ¿no? Entrando una vez más en una dimensión performativa, pero también casi metafísica, ¿no? En la que más que desde un código de la representación distante o de la interpretación, solo la implicación psíquica real del participante facilitaba o ofrecía la posibilidad de que ocurriera realmente ese espacio de sanación o ese espacio de catarsis que proponía la pieza. Con esto cierro el que de alguna manera fue el primer proyecto paradigmático en términos de responder a la lógica del tiempo, pero no la lógica del tiempo en un sentido amplio. Para aclararme, yo he hecho, por ejemplo, proyectos como Atasco de Papel, es un proyecto que hice en 2008, que habla sobre cómo los artistas actualmente tienen mucho más que ver con los productores, con los oficinistas, con eso, que con la idea del genio de guardilla parisina de final del siglo XIX, ¿no? Como el artista contemporáneo es un agente activo, dinámico, que entiende normas, que rellena formularios, que se somete a tiempos administrativos, etcétera, etcétera, en contraposición a esa visión idílica de la persona que vive en un mundo paralelo. O, por ejemplo, la exposición que hizo en Casa Hoffman en Bogotá, que se llamaba Intervalo, sobre cómo está ocurriendo el tránsito de la realidad física y analógica a la realidad inmaterial y digital. Estos son, digamos, proyectos que están basados en el espíritu del tiempo, pero en un sentido más amplio, mientras que aquellos a los que me remito en esta charla en concreto son proyectos que están pensados para responder a coyunturas muy inmediatas, ¿no? Muy de la urgencia del aquí y ahora. Este proyecto Clarecil abre toda una nueva línea de investigación que luego empieza a consolidarse, y les voy a impartir un par de más, que luego empieza a consolidarse primero a partir del proyecto Critical Botox. Critical Botox era una falsa revista de chismes, una falsa revista del corazón, ¿no? Como la revista Hola o este tipo de publicaciones, con una gran particularidad. La presunta revista no era más que un sofisma de distracción cuyo objetivo era generar una atención hacia el nombre del Critical Botox, hacia los aparentes corrillos o los aparentes elementos confesionales y de gossip que había detrás de la propuesta, pero en realidad lo que había detrás de esa pantalla, detrás de esa ficción narrativa de la revista del corazón, eran propuestas altamente políticas, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahí apareció o reapareció ese periódico Dino, que se construyó con Andrea Gómez al hilo de las habilidades originalmente en el espacio cultural de la Caja Madrid, y la exposición Critical Botox en realidad era una constelación de trabajo, la constelación de artistas con los que yo venía, algunos mayores que otros, pero construyendo una especie de relato generacional y una especie de intertextualidad entre nuestros trabajos, entre nuestras visiones, precisamente con respecto al orden mundial, ¿no? Y la idea de presentar este bloque, este grupo de amigos, aparentemente, no todos son amigos, pero sí por lo menos cómplices en estas visiones compartidas. Ahí, por ejemplo, podemos ver a personas como Juan Pablo Echeverry, a quien muchos de ustedes conocerán, en contraposición con perfiles como el de Oriol Vilanova, que es un artista conceptual cuya línea de trabajo tiene mucho más que ver con la política de archivo y con visiones muy sobrias de la representación. Y la idea era también plantear desde una perspectiva de relato generacional el equipo de trabajo, el combo, la red, como un gesto político en sí mismo.
Estas son cosas que hoy por hoy tenemos, que hoy por hoy tienen incluso denominación e inscripción oficial en las teorías críticas. Se llama políticas de los afectos, por ejemplo, ¿cierto? Pero que son ejercicios que nosotros veníamos desarrollando durante años antes de que fueran nombrados y asimilados por la teoría crítica y por el discurso institucional. Básicamente ofrecía una visión de conjunto de alta incidencia en el contexto europeo y en el contexto latinoamericano. Teníamos desde esta obra de Lua Coder, que habla sobre los rezagos de la dictadura en la España actual, pasando por Marcos Mota, que hablaba soterradamente sobre el episodio Gaddafi, porque se basaba en los camuflados especiales que Muammar Gaddafi se mandaba a hacer con el croquis de África, y que venía a hablar de ese cuarto mundo que es África para Europa. Este trabajo de Jacob Lasse, que es el origen también de una investigación que luego desarrollamos con él durante años, que se llama Queer Sports, sobre cómo se relacionan las narrativas y las identidades queer con los paradigmas de la práctica deportiva y del deporte de élite. Las empleadas domésticas de Daniela Ortiz, artista peruana, Daniel Silvo hablando sobre los rezagos de la Guerra Fría una vez más en el contexto de Europa en aquel momento, Santiago Monge con un trabajo paradigmático de los 90, My American Life, que ponía pues a partir de la caricaturización y de la apropiación del disco American Life de Madonna, ponía de relieve la figura de las mujeres en los diferentes cuerpos armados, tanto del Estado como del no Estado, en la violencia colombiana, y ponía de relieve algo que en aquel momento era muy, muy flagrante, que hoy por hoy ya no es tanto, ¿no? En un país como que hoy la lucha y la reivindicación de género están totalmente asimiladas. Quizás ustedes son muy jóvenes. En los 90, cuando la violencia, tanto del narcotráfico como de, por supuesto, los grupos armados insurgentes, etcétera, tenían totalmente acaparada la opinión pública, cuando no se había hecho un tránsito a la aceptación de la diferencia sexual, las reivindicaciones y las luchas de género no tenían ni mucho menos la visibilidad y la prioridad que tienen hoy en la opinión pública, en la esfera pública social. Entonces era un trabajo que en aquel entonces resultaba muy relevante precisamente por eso, ¿no? Por arrojar luz sobre un área oscura, sobre un área que también revestía prioridad, pero que en un país con tantísimas urgencias se estaba quedando de alguna manera rezagado dentro de lo que era la jerarquía de la agenda pública. Este proyecto además fue muy importante en el sentido que fue mi primera oportunidad de entrar en un espacio institucional plenamente consagrado al arte político, que es el Pavilion de Bucarest. Ellos son los editores de la revista Pavilion Journal, que a quienes no la conozcan les recomiendo profundamente. Es una de las visiones monográficas, temáticas, periódicas más poderosas que se hacen desde la producción crítica cultural vinculada al arte contemporáneo. Y cerrábamos además con abríamos y cerrábamos con esta obra. ¿Sí, señor? ¿Y puedes repetir? ¿Qué querés que repita? Sí, ok. ¿Qué querés que repita, Sergio? No, ya está, quedó copiado acá. Okay. Y abríamos y cerrábamos con esta obra de Carmelo Bermejo, que hablaba precisamente sobre la recesión económica y que venía muy a cuento porque esta organización cultural y este recinto cultural estaba a punto de desaparecer. Esta fue su última exhibición en esta, que fue su sede principal oficial durante años, y era subvencionado por un banco. Entonces, de alguna manera también poníamos de relieve la propia historia a punto de caducar de ese mismo recinto que nos estaba acogiendo. Si en este momento alguien quisiera hacer algún crítica, apreciación, sugerencia, consulta, adelante, por favor. Hola, Alex. Sí, yo. Hola. Yo tengo una pregunta. Tú hablaste en uno de, digamos, como de las
de los horizontes investigativos que tú tienes, entender al arte como un medio de producción de sentido social. Y me interesa que, pues, en una exposición tú hablas del sentido de clarividencia, ¿no? De ver más allá de lo evidente. Entonces, quisiera que expandieras un poco. ¿Tú crees que el arte es una herramienta como para despejar o llegar a claridades analíticas sobre la realidad? ¿Crees que de pronto el arte sirve como para ver algún aspecto de las cosas más claramente? Y si es así, digamos, la curaduría y el arte, ¿cómo ejercerían ahí digamos, su poder analítico? Me gustaría conocer tu opinión. Bien, pues yo personalmente creo que sí, no creo ni que todo el arte funcione de esa manera, ni que todo el arte deba a estricto sensu estar concebido desde esa perspectiva o con esa intención. Y por supuesto, creo que y ahí entramos muy firmemente los curadores, la forma en la que el dispositivo construye la relación entre el usuario, el visitante, el participante, como le queramos llamar, y los postulados que están implícitos o explícitos en el trabajo. Yo personalmente siempre he priorizado la concertación directa con los autores para garantizar que mi visión curatorial funciona como amplificador y no como distorsionador de las intenciones del artista. Esta es una visión personal, es una visión además de la genealogía de la curaduría independiente, digamos que también desde la perspectiva de alguien que ha trabajado mucho en proyectos individuales acompañando a los artistas desde que están empezando a concebir estas iniciativas hasta que son lanzadas públicamente. Entonces creo que ahí hay una función importante que ejecutar, que tiene mucho que ver precisamente primero con un diálogo y con una sincronía y una sintonía entre artista y curador, y cómo extender o expandir esa sintonía o esa sincronía al usuario visitante. Ya a partir de ahí el abanico de posibilidades es enorme. A partir de una caricatura, Los Resilientes de José Paulete y Cristina Calderón ofrece una visión panorámica muy amplia sobre los diferentes registros que puede adoptar esa dicotomía entre soy padre de familia y soy artista, por ejemplo, y cómo eso puede dotar de una serie de herramientas para la propia resiliencia de un artista o de un miembro de familia que se enfrenta a ese trabajo. Tenemos trabajos que pueden, desde una perspectiva claramente más críptica, como puede ser el trabajo de Lua Coderch sobre ese voto de Carmen Polo de Franco, la viuda de Franco, o sobre el trabajo que presentó en Claresil, Mueble Bar se llamaba, en el que a partir de unas diapositivas y unas imágenes de archivo ponía de relieve la ficción que había detrás de la modernización española con respecto al anquilosamiento de las estructuras políticas vigentes del Estado español, ¿cierto? Y que esto era una lectura más críptica que ofrecía básicamente claves o elementos de juicio para que el usuario, del cual primordialmente un usuario, digamos, español mínimamente conocedor de aquellos reflejos que ahí se ofrecían, de aquellas imágenes que ahí se ofrecían, pudiera acceder a una puesta en crisis de esas iconografías y de esos paradigmas que están naturalizados y normalizados como una visión desarrollista. O, por ejemplo, desde una lógica muy utilitarista, clara, directa, y no utilitarista en un mal sentido, sino de ofrecer una utilidad, ese periódico Dino, ¿no? De cuando la plaza se convierte en ágora, y estamos en este proyecto Las Habilidades, y Andrea Gómez decide, no, vamos a hacer de esta última edición del periódico algo útil para las manifestaciones, y entonces ya no hablamos de habilidades, sino que se apropian las mismas consignas populares que están teniendo lugar en Plaza Cataluña, se convierten en un periódico de alto tiraje y vuelven a esa misma sociedad para convertirse en el instrumento de la reivindicación colectiva transversal, ¿no? En ese sentido, creo que es una cuestión que tiene que ver claramente, uno, con la voluntad de que ese objetivo sea lo que se persigue y el interés y la intención que haya detrás, y dos, con la puesta en marcha de dispositivos pensados para cumplir esas funciones concretas, y tres,
que esto siempre queda en el aire, una dosis, no diría yo de suerte, pero sí de éxito, en el sentido que a veces estas intenciones pueden llegar a mejor o a peor puerto, funcionar plenamente, como ocurrió, por ejemplo, con el periódico Dinou, que la gente se lo apropió y de verdad se convirtió en la cartelería de las consignas de 100 personas en la calle de Barcelona, pero hubiese podido, por algún motivo u otro, no generar esa receptividad y acabar convertido simplemente en más mugre sobre el suelo. Entonces, en este sentido, digamos que no hay garantías, se parte de la voluntad, se parte de la intención, se procura hilar tan fino como sea posible en aras de llegar a esa intención, a ese objetivo que se persigue, pero jamás hay garantías, siempre se corre un riesgo y es el riesgo que uno debe asumir, creo yo, sea esa u otra su intención, ¿no? Como artistas y como curadores, eso lo sabemos todas, en el momento en el que salimos a la esfera pública a presentar una producción, un objeto, un mensaje, un discurso, nos sometemos al escrutinio y a la valoración del escenario en el que nos insertamos. En el caso, pues, de estas propuestas que proponen un dotar sentido, un llamar a la acción, pues no solo se someten al escrutinio o a la valoración, sino a la asimilación y puesta en práctica o uso de esos instrumentos y de esas herramientas o no. Es el riesgo que asumimos siempre, ¿no? En ese sentido, pues, como quien invierte en un negocio, usted puede tener su plan de negocio, puede tener su manera de enfrentar las contingencias, pero hasta que no pasen los meses y vea cómo han ido las ventas, usted no sabe si logró o no logró el punto de equilibrio. A veces estas analogías, yo suelo hacer analogías con el mundo de la empresa, con el mundo del deporte, no a todo el mundo sientan bien, pero creo que son supremamente clarificadoras y que no por trabajar en el plano de lo simbólico, que es bien distinto al del deporte de élite o al de la economía, donde las cosas son matemáticas, cuantificadas y precisas, pero yo sí creo que hay cosas como la apropiación o no apropiación de un objeto en el contexto de una marcha, o la inserción o no inserción de determinados discursos en las discusiones de la opinión pública en la frontera colombo-venezolana, por poner una situación bien distinta, también pueden detectarse y también pueden, aunque no sean de manera estricta y numérica, medirse en su capacidad de éxito o en su capacidad de agencia o en su capacidad de asimilación ciudadana. Súper, Alex. Y Alex, pues me gustaría como para ir empezando a concretar un poco no sé si eso respondió a tu pregunta o si... Sí, súper. Y bueno, como para ir concretando, también me gustaría un poco que tocáramos el tema de Juntos Aparte y justo que mencionas el tema de la frontera colombo-venezolana como pues una situación de emergencia y cómo desde el arte y cómo desde tú como director de Fundación El Pilar y con la Bienal de Cúcuta, pues han hecho que de alguna forma el arte de los artistas tengan como una incidencia en la sociedad de Cúcuta y pues por el lado también de Venezuela. Mira, Angie, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un repaso muy escueto, muy breve, ¿cierto? Por un último proyecto de este primer combo, que es el proyecto SECU. Es un proyecto que creé precisamente cuando se puso muy cruda la situación de crisis con respecto al independentismo en Cataluña, cuando la tensión entre el Estado español y el nacionalismo catalán se puso realmente a flor de piel, que es un momento además en el que la presión que ejerció el Estado español sobre la opinión pública y sobre la gobernanza de la autonomía de Cataluña fue tal que se convirtió, como bien le dijeron en ese momento al presidente Rajoy, se les fue lo roto por lo descosido, el tiro por la culata, y se transformaron en una máquina de hacer independentistas. O sea, España apretó tanto a Cataluña en la voluntad que tenía parte de Cataluña de independizarse, que lo que hizo fue detonar el aumento exponencial de la proporción de catalanes o de catalanes adoptivos, como era mi caso, que pasaron a estar a favor de la independencia catalana. Y el proyecto SECU, que se basa en una raíz
indoeuropea que es común a todas las lenguas latinas y que además es el origen de palabras como sociedad o como secuestro, por poner el ejemplo de algunas, dio origen a esta exposición que recopilaba las voces y las visiones de una serie de artistas principalmente emergentes de Barcelona que durante 2, 3 años, esos de la coyuntura, se habían hecho eco directo de la situación de crisis y de las diferentes tensiones y de las diferentes genealogías de la tensión entre Cataluña y España como modelos sociales, como modelos nacionales, como Estado monárquico y como nación sin Estado, que es lo que es Cataluña, ¿cierto? Inscrito español. En ese entonces ocurría también, aquí hay una vez más una especie de reivindicación del circuito artístico y de la voz y de la enunciación de voz de los artistas, porque en aquel entonces las únicas opiniones que circulaban abiertamente eran, por supuesto, las de los políticos y las de los analistas desde el lugar del periodismo. En muchísimos casos, en contiendas electorales, en cuestiones que tienen que ver con migración, con género, en cuestiones en su momento sobre las expulsiones de la gente de sus casas que ocurrían en España, cuando la crisis social, cuando el fin del estado del bienestar. Siempre vimos muchos artistas, en muchos casos esa visión de artista que se escapa al sector arte contemporáneo, de la celebrity, de televisiva, etcétera, pero siempre se vio la voz de los artistas hablando en los medios sobre estas problemáticas. Resulta que cuando se llegó como a la cúspide de la crisis y de la crispación social frente a la tensión Cataluña-España, parecía que los artistas no opinaban, no tenían nada que decir al respecto, y en realidad era una omisión deliberada. Nadie le estaba prestando atención al hecho que había una serie de artistas que llevaban un buen rato hablando sobre esto. Entonces, la exposición surgió con la intención de poner de relieve que sí existían esas voces y esas visiones, y existió además una gran paradoja. Fue una exposición prácticamente invisibilizada por los medios de comunicación, salvo un gran artículo que publicó La Vanguardia, el periódico principal de Barcelona, a página entera, en la cual precisamente hablaba de la pertinencia de esta exposición y de lo diciente que resultaba el hecho de su invisibilidad, ¿no? Desde la conciencia de, mire, les contamos sobre esta exposición y sabemos que somos los únicos que les vamos a contar sobre esta exposición. Y nos parece aún más importante hacerlo precisamente por ese motivo. Entonces, con esto cierro esta primera etapa de las respuestas a las coyunturas en el contexto del ejercicio desde Barcelona y desde Europa. Y me voy a ir ahora sí, Angie, para empezar nuestra recta final al aterrizaje en Cúcuta, al proyecto Cúcuta Aparte, que nace en 2015, la idea cuando Nicolás Maduro, y voy a aprovechar entonces para hacer lo siguiente, voy a compartir una pantalla con un pasafotos y voy a contar una serie de cosas sobre la genealogía del proyecto inicialmente, mientras se comparten las imágenes, y luego vamos a ver un par. Ahora, listo. Bien. En 2015, cuando Nicolás Maduro cierra la frontera entre Colombia y Venezuela y expulsa de manera fulminante a miles de colombianos que llevaban años residiendo en el área fronteriza, mi hermano Luis Miguel Brahim, el maestro Lucho Brahim, que en paz descanse, y yo, quienes ya habíamos fundado junto con nuestra hermana María del Pilar Brahim, la Fundación El Pilar. La Fundación El Pilar se crea en 2011, cuando fallece Pilar Martínez de Brahim, nuestra madre, una mujer española, adoptada cucuteña, al casarse con un árabe cucuteño, nuestro padre, consagró toda su vida en esta región al desarrollo educativo, artístico y cultural, y cuando ella fallece nosotros creamos la Fundación El Pilar para honrar, mantener vivo, potenciar y actualizar su legado. Mi hermano sostuvo la operación de la fundación durante 6 años. Yo regreso precisamente a Cúcuta después de ese episodio de 2015, cuando decidimos y concertamos con él que íbamos a empezar a trabajar juntos en algo que nos parecía importantísimo, y que era crearle de inmediato un instrumento civil, artístico y cultural al área metropolitana de Cúcuta, de la frontera colombo-venezolana, para empezar el proceso
se nos iba en los años siguientes. Eso de inmigración y presión demográfica de Venezuela, no solo en Cúcuta, sino en Colombia y en el continente americano, que iba a transformar para siempre la demografía de todas las Américas, y muy especialmente la colombiana. Esto es un problema que creo que todavía Colombia no ha acabado de asimilar, y es entender que nunca habrá marcha atrás con la migración de Venezuela. Que incluso si mañana cambia el régimen político en Venezuela y mucha gente se regresa a Venezuela, eso no va a devolver nunca Colombia a la visión y a la composición demográfica que tenía antes del éxodo venezolano. Pues esto es una cosa que nosotros detectamos desde el principio. Supimos que la hermandad que ha caracterizado a Norte de Santander y a Táchira se iba a ver fracturada de manera irreversible, que íbamos a ser el lugar donde se iba a escenificar la Guerra Fría del siglo XXI en el continente americano, y que tarde o temprano íbamos a estar convertidos en el ojo del huracán, íbamos a ser de algún epicentro para la opinión pública internacional y para los debates de la geopolítica, y que esto iba a estar acompañado de un deterioro social extremo en un lugar que ya estaba paliado por todo tipo de injusticias y problemáticas, y que teníamos que construir como sociedad civil desde que vinieran a colonizarlo figuras como Richard Branson con su famoso concierto de ayuda humanitaria. Evidentemente nosotros en aquel entonces no pensábamos en algo concreto como lo de Richard Branson, pero sí sabíamos que existirían esos gestos oportunistas, politizados, mediatizados, que iban a brindarle a Cúcuta la opinión, que iban a traer aquí a la cooperación internacional, que iban a hacer que muchísimos programas de la cooperación internacional se asentaran en Cúcuta con líneas concretas de acción para paliar los problemas generados por la crisis migratoria, y que nosotros como sociedad civil de Cúcuta teníamos, y como conocedores y comprometidos con nuestro territorio, ser los primeros que generáramos estos instrumentos y estas herramientas antes de que viniera, qué sé yo, un petrolero británico con ínfulas de conciencia social a intentar colonizar de la noche a la mañana una oportunidad histórica que, pues, como bien sabemos, no produjo los resultados que ellos esperaban. Y ojo, no estoy en ningún momento posicionándome a favor del régimen político de Venezuela, nada que se le parezca. Simplemente desde Cúcuta y desde la frontera no estamos de acuerdo con la manera en la que la alta diplomacia y el alto gobierno desconocen la realidad territorial y manipulan el orden social, económico, etcétera, etcétera, a conveniencia, y la indolencia con la cual se gestan ciertas causas que lo único que le dejan a esta región son las problemáticas aún más agudizadas. Entonces creamos Juntos Aparte, Encuentro Internacional de Arte, Pensamiento y Fronteras, con la intención de hacer de Cúcuta una ciudad referente fronteriza, no solo por sus problemas y sus crisis, sino por su capacidad de transformación y de agencia, y por convertirse entonces en un referente global para pensar y debatir las fronteras y los movimientos humanos a lo largo y ancho del mundo a través del pensamiento crítico y de la producción artística contemporánea, haciendo además de este momento histórico un coste de oportunidad. Es decir, ustedes como artistas saben que hay una enorme proporción de agentes en el mundo artístico y cultural interesados en intervenir en aquellos lugares en donde las realidades son más problemáticas. Aquí, donde estamos paliados por la inseguridad, el narcotráfico, la violencia, el conflicto armado colombiano, con todos, absolutamente todos sus agentes aún activos en vigencia completa, todos los carteles, todo tipo de criminalidad, por supuesto el contrabando, que es un legado cultural en esta región, pues básicamente con la crisis migratoria venezolana ya se convierte en algo así como el Potosí de las crisis posibles, y eso hace que nos podamos convertir en un lugar tristemente muy atractivo, venir la realidad social y las situaciones de crisis con propuestas y con diseños innovadores que se abren además a la partida. Nos presentamos a la convocatoria internacional de Bienal Sur, que salía en aquel entonces públicamente para su primera edición. Ahora les voy a compartir un videíto
y tuvimos la suerte de ser uno de los 36 proyectos elegidos en la primera edición entre más de 2.500 propuestas que se presentaron de 78 países. De esas 36 propuestas que se eligieron, solo una, la nuestra, fue invitada a permanecer siempre. Eso hace que Cúcuta desde entonces sea una capital o una sede permanente de Bienal Sur más bien, y en 2019, tras la que fue nuestra caravana de la hermandad, Aníbal Josami, el director de la Bienal en Cúcuta, nos declaró capital Bienal Sur. Eso ha hecho no solo que nuestro circuito artístico con artistas de renombre internacional, tener unos programas pedagógicos súper potentes, de repente vernos aquí con gente como Marcelo Uro, Ramón Mateos, Jordi Colomer, enseñando, interactuando, ¿no? Pensadores como Yuderquis Espinosa, como Boaventura de Sousa Santos, proponiendo lecturas renovadas de esta realidad. Ha sido sorprendente el nivel de respuesta de la ciudadanía, el nivel de apropiación, el nivel de asimilación del arte como un instrumento de dominio público, y es maravilloso ver cómo el arte ha logrado capturar a la ciudadanía en un sentido amplio antes que convertirse en un objeto de élite, porque aquí no tenemos un establecimiento artístico sólido. Entonces no hay un filtro de un combo de curadores o de galeristas o de coleccionistas que nos digan si esto es mejor o peor, bueno, malo, bonito, feo, legítimo, illegítimo, derrideano, Foucaultiano, coleccionable o no coleccionable. La relación es orgánica, porosa y directa con la ciudadanía, que además está ávida de escenarios de cambio, de escenarios de convivencia, de lugares en donde lo que impere no sea el carro y el estrato, sino esa idea que tenemos delante, que nos funciona de espejo de nuestra realidad. A los dos, porque somos frontera, al margen de si yo soy una señora de estrato 6 y usted es un joven mechudo metalero. Y hemos logrado crear ese tipo de dinámicas que es en el fondo, como planteaban ellos, lo que persigue Bienal Sur, ¿no? Ser una cartografía de lugares de enunciación que se piensan para sí mismos antes que para la circulación estándar de una serie de agentes del circuito internacional, que por supuesto estamos abiertos a ello. Queremos que Cúcuta sea un epicentro para la de múltiple de agentes creativos y de todos los, digamos, tipologías de agentes que forman parte del sistema artístico, pero que el proyecto que se ha hecho acá Juntos Parte ha estado pensado para ofrecerle a la ciudadanía de Cúcuta una oportunidad de reconciliación con su identidad, unos espacios de agenciamiento ciudadano que vayan muy de la mano con la profesionalización del enorme talento artístico que tenemos, al cual son interlocuciones de nivel y espacios experienciales que le permitan llevar al límite ese potencial que ya tienen. Entonces voy a mostrarles un video que resume escuetamente algunas de las actividades, porque es un programa bastante amplio el que desarrollamos. Es una expectativa temporal que se le superpone a la ciudad con un circuito expositivo que forma el núcleo a través de 4 exposiciones colectivas en 4 recintos patrimoniales que hay en el centro de la ciudad. Es la primera vez que se programan en calidad de circuito, están a solo 4 calles entre sí. La gente redescubre el placer de caminar por el centro, pasar por el centro, hacer vueltas y subsistir, y a partir de ese eje, que son estos 4 circuitos, estos 4 recintos, se empieza a desplegar una cartografía de acciones pedagógicas con conferencias y talleres, intervenciones múltiples de todo tipo de naturaleza en el espacio público, un programa de mediación muy sólido que sale a los barrios y que lleva a la gente también de las periferias de Cúcuta a nuestros recintos a través de grupos concertados, en autobuses, y todo acompañado de un programa de mediación muy sólido que se desarrolla a través de una escuela de formación que creamos precisamente para capacitar, en este caso son artistas emergentes, estudiantes universitarios y madres cabeza de familia de barrios periféricos de Cúcuta, quienes construyen en combos que mezclan estos 3 tipos de población nuestros equipos de mediación, que son quienes acompañan a nuestros visitantes en nuestras diferentes actividades. Entonces les voy a compartir un video que muestra una especie de recapitulación
de algunos de los componentes de lo que fue la segunda edición de Juntos Aparte el año pasado, en 2019, y ya quedo totalmente abierto a sus intervenciones y a sus interpelaciones.
esta es una visión más bien escueta de un proyecto mucho más amplio que lo que vieron. Prontamente estaremos sacando el pequeño video documental que durará como 30 minutos de todo lo que se vivió en la experiencia del 2019. Y me parece muy importante contarles también que ese es el fruto de un ejercicio de construir una trama de relaciones supremamente dispendiosa y compleja que ha ido aumentando de la primera a la segunda edición, y en donde entran desde un Ministerio de Cultura, varios organismos de cooperación internacional, USAID con su operador colombiano Acdivoca, la Organización Internacional de las Migraciones, cuerpos diplomáticos como la Embajada de Canadá o la de España, instituciones culturales como el Instituto Ramon Llull de Cultura Catalana, todo el tejido empresarial de la región, que con un esfuerzo enorme, porque acá digamos que es muy feble, por supuesto, la infraestructura productiva, han creído el proyecto, apoyan, apuestan por él, alianza con las universidades y con los colegios locales, con las empresas de transporte, con los restaurantes, con los hoteles, y realmente se ha podido crear una dinámica de convicción en un futuro común a partir de una apuesta de valor compartido como es esta, ¿no? Que es hacer de Cúcuta y de toda su área de influencia un epicentro para el debate de las fronteras y la construcción, finalmente, que es el último objetivo, de un centro de estudios fronterizos, de un centro de investigación y productividad de por y para las fronteras, desde esta frontera, cuyo buque insignia o cuyo proyecto emblema es Juntos Aparte, Encuentro Internacional de Arte, Pensamiento y Fronteras en el marco de Bienal Sur. Súper, Alex, muchísimas gracias. No sé si alguno tenga alguna pregunta o algún comentario. Pero bueno, pues súper interesante el trabajo que pues llevas haciendo desde pues, muchos años en Barcelona, donde nos conocimos, haber tenido la oportunidad de trabajar contigo acá en KB, de haber ido a la Bienal de Cúcuta el año pasado, y que ojalá que pues el próximo año podamos ir todos, porque realmente creo que la Bienal de Cúcuta es pues increíble ver cómo pues en un lugar que tiene una historia tan marcada, porque además Cúcuta fue el primer lugar donde se hizo la República de Colombia, si no estoy mal, Alex, me corriges, pero bueno, y Cúcuta como un lugar histórico súper importante, que tiene además una problemática social grandísima con el tema de la migración, pero que a través de lo que pudimos ver en la Bienal, pues hay un montón como de energía de la gente cucuteña en pro del arte, de la cultura, como de entender su propio contexto y de crear como nuevos diálogos entre su gente y con la gente inmigrante. Creo que Cúcuta realmente es un lugar muy chévere para conocer. Yo me quedé muy sorprendida como de la calidad de los artistas que se presentaron, de la calidad obviamente de todo el equipo curatorial y todo el equipo de Juntos Aparte. Entonces, bueno, ojalá que pues que el próximo año podamos ir, ojalá todos, a la Bienal de Cúcuta en noviembre. Y de hecho, bueno, aquí pues que un artista que nos encantó, Dan Perhovsky, que si no estoy mal va a inaugurar dentro de poco en el Instituto de Visión una exposición. Entonces, realmente también como esos puentes que se están empezando a hacer con los artistas presentados en la Bienal a, pues digamos, galerías como instituto acá en Bogotá. Te paso el micrófono a María Camila. Aprovecho, Angie, para contarles que efectivamente en Cúcuta nació la Gran Colombia. El próximo año es el bicentenario de la Gran Colombia, el Congreso de Cúcuta de 1821, que creó la Constitución que se falló el 31 de agosto y que finalmente se implementó en octubre. Jugaremos con esas dos fechas y tendremos la reunión artística gran colombiana, en la que Antonio Caro, que viene desarrollando una actualización de su proyecto La Gran Colombia desde 2017, cerrará en coincidencia con el bicentenario este proyecto de trilogía de La Gran Colombia. Alex, yo tengo una petición más que una pregunta. Soy María Camila Sanginas. Por favor. Es que justo pues como que cayó como anillo al dedo toda esta presentación para mí, porque justo voy a empezar unos talleres con líderes sociales venezolanos y líderes sociales colombianos, en el cual pues se va a crear como una sensibilización, digamos, y concientización sobre la discriminación que hay en este momento.
Y me llamó mucho la atención todos los ejercicios que hicieron de mediación con el público. Justo Angelina nos acaba de contar de un mapa que mostraba en puntitos. Quería simplemente escribirte después que si me podías compartir más esas imágenes y contarme más en detalle las actividades que se hizo a mí me interesa mucho el trabajo con público en general, todo lo que tiene que ver como con la interacción con el otro, y pienso que ahí puede haber un material muy interesante para compartir con estos líderes sociales. Cuenta con ello, tenemos todo muy bien documentado. Además, yo quiero aprovechar para invitarles a que conozcan www.juntosaparte.com, nuestra página web, en donde tenemos en este momento lo que hemos llamado el canal virtual Juntos Aparte 2020. Lo encuentran ahí consolidado en la landing page, pero también lo encuentran a lo largo de nuestra página de Facebook, también en nuestro Twitter y en nuestro Instagram, pero en Facebook, por la naturaleza de la red, está mejor consolidado. Van a encontrar a través de diferentes capítulos temáticos unas cápsulas de video resumen de lo que han sido las diferentes actividades en 2017 y 2019, ya no entendidas como componentes del programa, circuito expositivo, ciclo audiovisual, programa pedagógico, etcétera, sino a partir de activación y apropiación del espacio público. Entonces, ¿qué hacemos con respecto al espacio público? Cultura de paz y políticas de género. ¿Cómo se insertan estos dos temas que son de importancia transversal en Colombia, de importancia especial en el contexto del norte de Santander y de la frontera, y cómo eso entra en relación directa con la lógica fronteriza y con la problemática migratoria? O hay un capítulo, por ejemplo, expresamente sobre los procesos de pedagogía y mediación que desarrollamos, o sobre las diferentes alianzas que establecemos a nivel regional con otros creativos de diversas áreas, con gente que viene del audiovisual, con gente que viene de la música, con gente que viene del diseño de modas y accesorios, con quienes hemos tenido desde construcción de zapatos en colaboración con artistas, pasando por una exposición relámpago del artista argentino Marcelo Brodsky en el atelier de una diseñadora, o la construcción de la canción, que es este video que se llama Camino del Sol, que es del músico cucuteño Radiante, que la creó justamente en respuesta al cierre de la frontera, o cómo hemos, a través de intersecciones cívicas binacionales que hemos llamado, creado unos espacios de relación con una cantidad de agentes civiles. Esto te puede interesar además mucho para lo que planteas, cómo hemos logrado crear una cartografía de relaciones de mutuo fortalecimiento con diferentes agentes civiles que trabajan en la integración binacional desde perspectivas muy distintas: la juventud, las madres lactantes, la población trans, cuestiones de política y seguridad y garantía alimentaria, cuestiones de atención en salud, pero también cuestiones, por supuesto, de construcción y pedagogía ciudadana y convivencia. Entonces, es muy importante sobre todo resaltar eso, ¿no? Nosotros desde la Fundación lideramos, centralizamos esta operación, pero es una operación ingente que solo es posible gracias a la suma de muchísimas voluntades y a que hemos logrado también consolidar en este escenario los encuentros de una cantidad de improbables que tal vez, si no existiera Juntos Aparte como ese espacio de convergencia, no estarían hoy trabajando mano a mano, o no hubiese sido, digamos, tan oportuno o tan fructífero el encuentro. Entonces, en ese sentido, digamos que entendemos que estamos gestando y liderando una operación que por su misión nos trasciende a nosotros como entidad y, por supuesto, a mí como individuo, ¿no? Fantástico, gracias. Y pues eso, les invito a conocer nuestro Facebook, Juntos Aparte Cúcuta, donde podrán navegar también todos esos contenidos y ver lo que ha sido toda nuestra experiencia. Y para quienes estén interesados en la parte propiamente de la producción artística, la cuestión expositiva, les puedo compartir también a través del chat de aquí, o se lo paso a Angelina, el link para que descarguen un PDF que organizamos, que es una especie de catálogo de las obras que estuvieron en las 4 exposiciones de recinto institucional el año pasado, que son además exposiciones temáticas que las 4 se complementan muy bien, y que eso les va a permitir tener una visión mucho más aterrizada
del tipo de producciones que presentamos y la promiscuidad de esas producciones en el sentido de múltiples disciplinas, múltiples orígenes geográficos, múltiples generaciones y múltiples estados de desarrollo de la trayectoria, ¿no? Vemos desde jóvenes cucuteños que están empezando su trayectoria como fotógrafos documentales, compartiendo sala pues con artistas de Bienal de Venecia, ¿no? En ese sentido, nuestra discriminación o nuestro filtro es de naturaleza discursiva, pero jamás jerárquica. Bueno, Alex, muchas gracias. Y pues también yo creo que con la idea de eso de seguir haciendo intercambios y puentes, pues acá estamos con una calidad de artistas increíbles para que después les eches ojo y quizá alguno sea invitado a la Bienal de Cúcuta. Y quien tenga intención de asomarse por aquí, Angie lo sabe, más de una ocasión ha pasado, alguien aparece, oiga, soy fulano de tal, estoy investigando el tema de la migración, he hecho esto, quiero ir a Cúcuta porque me interesa, acá tienen una interlocución, acá tienen una complicidad, acá tienen una alianza, todo lo que pueda uno poner de su parte para facilitar, acoger, brindar luz, dar contactos y todo lo que sea venir a, de alguna manera, arrojar luz sobre las muchísimas oscuridades que hay en este territorio, pues nosotros estamos encantados de ser facilitadores. Bueno, Alex, pues muchas gracias nuevamente. Pues un abrazo y vamos hablando. Gracias. Enhorabuena al colectivo KB, muchas gracias a ustedes por su compañía. Espero no haberlos aburrido, no haberlos agobiado. Y lo dicho, los invito a que nos conozcan un poco más. Angie, te voy a pasar el documento de las obras, de las exposiciones de 2019 para que las compartas con los artistas, además porque claro creo que sí. que hay pequeños detalles, incluso como los títulos de las exposiciones, que pueden brindar algunos ahí como unos pequeños apuntes que son importantes para entender desde dónde aproximamos nosotros una realidad que, y con esto quiero cerrar para que es una metáfora que utilizo mucho, un símil que utilizo mucho para que los del interior del país nos entiendan. Lo que ocurre en el momento en el que se cierra la frontera entre norte de Santander y Táchira, nosotros somos el epicentro, Cúcuta es el epicentro de un triángulo invertido, esto es la cordillera oriental de Colombia, estos son los Andes venezolanos, aquí está el lago de Maracaibo, y a nosotros los Andes nos separan de Caracas y de Bogotá, siempre ha sido así, y esta, que ahora es una línea fronteriza real, para nosotros siempre fue un centro regional. Usted imagínese que de la noche a la mañana le dicen que entre Huila y Tolima, o entre Cundinamarca y Boyacá, ahora hay una frontera y hay que presentar pasaporte y no se puede cruzar en carro. Y se quedó al otro lado la abuela, la fábrica, la universidad, la finca, los primos. Eso es lo que nos ocurre a nosotros en esta región y por eso siempre utilizo ese símil porque es la única manera en la que uno puede lograr que alguien del interior del país se haga una idea de la profundidad y del dolor que genera esta fractura. Total. Total. Una feliz tarde. Un besito. Gracias.